Mal empieza el año aquel que amanece cacheteado por Donald Trump. El señor Trump no se va a tentar el corazón para tener que hacer con México en materia de seguridad, de drogas, de migración y de comercio, de libre comercio, lo que tenga que hacer. En lo de México sí es una cuestión bastante delicada. Totalmente. ¿Por qué? Porque habló de un país con problemas, ¿sí? Sí, sí, sí. De un país que está fuera de control, peligroso, dijo, usó el término peligroso, que está siendo manejado por los cárteles, es decir, no por el gobierno de la Cuarta Transformación, e incluso dio su respuesta al gobierno diciendo que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para detener el asunto de las drogas. Y la parte más significativa de todo es que dijo, y no vamos a permitir que esto suceda. Así es. Tendremos que tomar cartas en el asunto. Mal empieza el año aquel que amanece cacheteado por Donald Trump. Sí. Y me refiero a esta situación que si no fuera trágica sería cómica. Y es el hecho de que el futuro presidente, el inminente presidente, estamos a 10 días, 9 días de Sí. que tome posesión, pues saliera públicamente a hacer pronunciamientos que sacudieron pues la geopolítica global del planeta, no Claro. únicamente lo de México. ¿Por qué? Me voy atrás para adelante. Para mostrar su espíritu de Make America Great Again, Claro. hagamos grande a América, Estados Unidos, se apropiaron del término América, Claro. sale a decir, queremos, si se puede, nos Ujú, anexen ahí a Canadá, como ujú. el Estado 51. Queremos que quedarnos con Groenlandia, Dinamarca salte un poquito aquí de la jugada. Y en Panamá, oigan, nosotros construimos el canal de Panamá y ahora, ¿por qué los chinos lo están manejando? Toda la razón. Pero por encima de todo, para mí lo más importante, y no porque seamos mexicanos, sino porque es la parte más sensible y más real de todo lo que dijo en la conferencia, porque Canadá que sí, que no, es un debate que puede durar años. Que si Groenlandia, también es otro asunto que puede durar siglos. El canal de Panamá quizá menos, pero habrá proceso complejo de negociación. En lo de México sí es una cuestión bastante delicada. Totalmente. ¿Por qué? Porque habló de un país con problemas, ¿sí? Sí, sí, sí. De un país que está fuera de control, peligroso, dijo, usó el término peligroso, que está siendo manejado por los cárteles, es decir, no por el gobierno de la Cuarta Transformación, e incluso dio su respuesta al gobierno diciendo que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para detener el asunto de las drogas Ajá. con los cárteles. Sí. Y la parte más significativa de todo es que dijo, y no vamos a permitir que esto suceda. Así es. Tendremos que tomar cartas en el asunto. Es decir, ya se hizo el anuncio oficial de lo que tanto hemos venido diciendo desde hace casi un año aquí, que mucha gente nos decía exagerados. Sí. El señor Trump no se va a tentar el corazón para tener que hacer con México en materia de seguridad, de drogas, de migración y de comercio, de libre comercio, lo que tenga que hacer. Y al que lo dude, simplemente que se voltee unos días atrás, como el señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, pues tuvo que decir, hasta aquí llegué. La versión in-house de Canadá es, se le acabó el capital político, traía un veintitantos por ciento de aprobación, la inflación le ganó, la gente se inconforme, el partido opositor empezó a ganar provincias, están pidiendo un nuevo juego, están más alineados con Trump. No, a ver, al margen de toda esa política interna, mi percepción personal es que el señor Trudeau, cuando se puso de pronto
a sentarse con el señor Trump, todavía no presidente en funciones, en Mar-a-Lago, Trump se dio cuenta de que vino a tratar de negociar algo. Y quizá Trump le dijo, podemos negociar lo que tú quieras, bajo mis reglas. Por supuesto. Y de esta reunión, garantizo que Justin Trudeau salió diciendo, hasta aquí llegué, no tengo interés en confrontarme con alguien que no tiene... Claro. No tiene lado. Orejita para sostenerlo. Claro. Ahorita es por acá, mañana es por acá, y después es con copa de vino y luego con shot de mezcal. Ya lo estaba viendo como un lame duck. Exactamente. Entonces dijo, ¿para qué me gasto y para qué lo poco o mucho que me quede de mi capital político? No quieren adentro de mi país, el señor Trump quiere otras cosas, yo ya me voy. Yo creo que hizo bien. Sí, claro. Por supuesto, de una parte a Es otra. lo que hace un estadista. La pregunta es, volteemos ese espejo hacia México. ¿Y qué está pasando? La pregunta de fondo es, ¿quién está asesorando a la presidenta Claudia Sheinbaum en la famosa narrativa para ponerse frente a frente en choque con el inminente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien todos sabemos tiene un perfil psicológico tan impredecible que cualquier cosa que él siente que no va en lo que él quiere, pega manotazo? ¿Sí? Sí. Tanto que salió con ocurrencias como decir, vamos a quitar el nombre Golfo de México y a ponerle Golfo de América. Cuando el Golfo de México no lo puso México, se puso en los tiempos en los que toda la franja que perdimos, incluyendo Texas, y que venía hasta Luisiana y Florida, pues era México. Toda la circunvalación completa era México. Ahí quedó distribuido México. No es que México se adueñara y tampoco es dueño. A ver, hay 200 Es millas. el nombre. 200 millas de límites marinos que cada quien los explota como quiera. Si es de México, de Estados Unidos, cada quien agarra sus 200 millas. Dicho eso, está claro que la animosidad que hoy tiene Donald Trump hacia México está perfectamente insertada para ser un ejemplo mundial del nuevo juego geopolítico Totalmente. del nuevo presidente norteamericano, que viene a jugar Monopoly con Vladimir Putin en un reparto del planeta, en un reset completo de la geopolítica, en donde cada quien va a decir, yo agarro sus territorios, yo, Rusia, me quedo con Ucrania, tú quédate allá con tu Canadá, con México y con tu Europa Oriental y Sudamérica y lo que tú quieras. Esto va a obligar a una recomposición muy, muy fuerte de lo que viene. Sí. Lamentablemente, México está en el epicentro de ese tablero de cambios geopolíticos. La pregunta es, en ese tablero, ¿estamos jugando como una torre, como un alfil o como un peón, Rodrigo? Como un peón, claramente, y te voy a decir por qué. La respuesta que la busca en lo que se publicó en la rayuela de la jornada del día jueves, donde dice, mejor vámonos con los chinos. O sea, el instrumento oficial del ala más radical de Morena, es decir, el ala López Obradorista, el ala que controla a Jesús Ramírez Cuevas, el ala que le hace frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, me está diciendo, señores, nosotros no jugamos con Estados Unidos, queremos jugar con China. Y yo insisto, hay que tomar muy en serio lo que está diciendo el presidente Donald Trump, porque esto tiene un trasfondo. El trasfondo número uno, Donald Trump ya está utilizando el lenguaje de esferas de influencia que utiliza Vladimir Putin y que está basada en la teoría del realismo de John Mearsheimer. Es decir, la esfera de influencia de Rusia en Ucrania la voy a respetar si ustedes me respetan a mí mi esfera de influencia en México, en Groenlandia, que dice es un tema estratégico por temas de seguridad nacional. Y segundo, uno de los personajes más influyentes de la órbita Trump, que es Peter Thiel, que es también uno de los grandes donantes del ala que llevó a Donald Trump al poder, está diciendo, a ver,
su grupo dice necesitamos unos network states, es decir, necesitamos países satélites. Groenlandia es un país satélite importante. No es casualidad que uno de los cofundadores de PayPal, que fue la empresa de Peter Thiel y Elon Musk, sea ahora quien va a ser el embajador de Estados Unidos en Dinamarca, porque Dinamarca Va a es ser la el país negociación. soberano de La Groenlandia puerta, y es donde claro. va a ser ¿Y qué hay en Groenlandia? Groenlandia Para que hay estén petróleo, disputando, minerales críticos y hay estaciones espaciales. Eso es muy relevante estratégicamente eso. Vámonos a la parte de México, a la de las esferas de influencia. Está profundamente preocupado Mike Waltz, consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, próximo secretario de Estado, decir la presencia de China en América Latina y particularmente en México no la podemos permitir, porque lo que está diciendo el gobierno mexicano de que hay una cantidad mínima de inversión china en México es falso. Y se repite en el Wall Street Journal, se repite en el New York Times, en el Financial Times, en Bloomberg, este dato del Rhodium Group, este think tank, que dice, a ver, señores, está subestimado el dato y el gobierno mexicano lo está ocultando en una razón de 6X. Es decir, hay por lo menos un inventario de 5,000 millones de dólares de inversión china y eso lo están metiendo. Y es tanta la presión, ahí me decía un amigo, un empresario importante que hace negocios en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, a ver, hay mucha tensión entre las Fuerzas Armadas porque no saben a quién hacerle caso. Y ya llegó, por ejemplo, al menos en la Marina, la instrucción desde lo más alto, que es el almirante secretario, decir, a ver, señores, tenemos que frenar y hacerle un poquito la vida imposible a la entrada de China porque los americanos ya nos lo están pidiendo. Ese es el juego que hay en este momento. ¿Y cómo está respondiendo México a ese juego? Pues por este momento parece que está dominado por el binomio Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard de una manera muy errática. Bueno, no dos. Marcelo, un chinófilo, ya lo hemos dicho aquí. Totalmente. Es Mr. China 2. El Mr. China 1 es Carlos Slim. Y Carlos Slim tiene una relación de años muy profunda con Juan Ramón de la Fuente. Claro. Y qué casualidad, Ramón, que una empresa de telecomunicaciones que es América Móvil sea quien está decidiendo los destinos de la relación diplomática de México y que al mismo tiempo en The Wall Street Journal se publica que los copresidentes de Televisa le están hablando al oído a Donald Trump. Entonces tienes una situación en México que está fuera de las manos de la presidenta De Claudia Palacio Sheinbaum. Nacional. Así es. E incluso de Palenque. Alejandro. Porque hay que tomar en serio a Trump. Y estas palabras como invasión, intervención, esas palabras que antes a lo mejor sonaban muy, muy lejos o fuera de nuestro vocabulario. Uno, porque el presidente Trump, con todo y sus acusaciones, con todo y sus escándalos, con toda su política errática y demás, volvió a ganar la elección de presidente de los Estados Unidos. Es decir, vuelve recargado, no solamente con la confianza que le dan los votos, sino con la confianza de que hizo un asunto histórico en Estados Unidos. Ahora, yo quiero retomar un poquito lo que tú escribiste en tu editorial en esta semana, Ramón, en relación a la actitud que tiene Trump ante los conflictos y nombras el libro de War de Bob Woodward. del prestigioso periodista Bob Woodward. En ese libro que habla sobre cómo las guerras realmente están tomando el center stage en la política global y cómo lo están manejando, en su capítulo en el que habla de la intervención de Rusia a Ucrania, habla de cómo no entendían los países cuál iba a ser el pretexto de Putin para poner tropas en la frontera e invadir a Ucrania. El mundo no entendía cuál iba a ser el pretexto porque no entendía que Putin iba a ser tan osado como para invadir por invadir. Y finalmente, Putin toma un pretexto que es los que eran rusos antes están en estados que están siendo controlados por delincuentes corruptos y demás. Y como son rusos, yo tengo la obligación de retomar esos territorios. Ahora, pues eso es 100% Putin y fuera anecdótico. El problema es que en ese libro, Bob Woodward documenta que Trump considera es una genialidad de Vladimir Putin. Que lo ha dicho en entrevista a Radio Fox. Así es. Y el mismo Trump dice, quizá esa es la estrategia que debemos implementar en nuestra frontera sur. No menciona ni país, pero la única frontera sur que somos nosotros. Le hace México. Es decir,
el presidente Trump está jugando el juego que está jugando Putin y está alineado a esta nueva forma de hacer geopolítica. A ver, si volteamos a ver ese juego geopolítico y volteamos a ver la reacción que estamos teniendo en Palacio Nacional, con todo respeto, chistes muy malos que no le quedan a la señora presidenta, ¿sí? Estamos viendo que estamos jugando dos juegos totalmente distintos. Un juego geopolítico, serio, balístico, en el que involucra a las Fuerzas Armadas, donde nosotros quizá las relaciones exteriores de este país no están viendo el alcance y la seriedad con la que hay que tomar al presidente Trump en estos momentos. Yo en eso veo, por supuesto, que el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, 100% diseñado por Jesús Ramírez Cuevas, pero es un mensaje no hacia Trump, sino a su coalición interna. Claro, a su base. Es un tema de política doméstica 100%, porque estamos viendo una diferencia en la implementación de política, específicamente de política de seguridad, porque recordemos que en todo este asunto geopolítico no podemos desligar que hay 100,000 muertes al año por fentanilo y que es una prioridad importantísima de la coalición Trump. A ver, lo que está haciendo Donald Trump, pase lo que pase, en su primer día en la Casa Blanca, va a designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Eso te da una carta abierta ya legalmente para intervenir en México. Aquí el tema es, ¿alguien sospechaba que había ya grupos de fuerzas especiales clandestinamente en México operando contra los cárteles? Hay quien dice, a ver, no se puede entender el famoso secuestro de Ismael El Mayo Zambada sin la participación de agencias de seguridad norteamericanas. Claro, y a la supuesto. fecha no se ha aclarado de quién era el avión donde se envió a Joaquín Guzmán López y a Ismael Zambada. Lo que está pasando de facto va a pasar de jure y con esteroides cuando Donald Trump llegue al poder. Lo digo, Alejandro, en el fondo lo que estamos viviendo y experimentando desde México es una política de pánico personal de Andrés Manuel López Obrador ante el temor de que lo que se diga en las cortes de Estados Unidos por estos 5 tenores, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y sus hijos, más el Grande y los que se acumulen, y García Luna, si lo que tú quieras, tenga que desembocar no solamente en ciertos personajes del sexenio de López Obrador, no solamente en Morena, porque esos personajes usaron los recursos para subvencionar a Morena de una manera ilícita y criminal, sino que el asunto pueda llegar al propio expresidente López Obrador, y eso sí, el expresidente tendría una de dos opciones. La primera es esperar a ver si vienen por él. Y la segunda, crear condiciones para ser él el que agarre un estandarte y grite el maciosare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Y él va a ser el primer soldado que en cada hijo te dio. Claro. Y va a pasar, yo creo que prefiere pasar a la historia como un Salvador Allende. No hablo de que se vaya a suicidar o que lo vayan. No, hablo simplemente de que se sacrifique él y ponga el pecho para decir yo voy por mi país a salvarlo. Es preferible esa visión a la visión de vinieron por mí o por los míos, los guardaron y pasé a la historia del planeta, no como el mejor presidente que él se cree que fue, Así es. sino como un narcopresidente, Claro. como lo manejaba el hashtag. Conclusión. Es bien interesante cómo hace política Donald Trump a la hora de comunicarse, y él lo ha dicho en varias entrevistas que él pone sobrenombres a las cosas, ¿no? Sleepy Joe, ¿cómo le decía Hillary? Crooked Hillary. Crooked Hillary. Ahora ya le puso Gulf of America y a lo mejor le puede poner Terrorist Morena. ¿Sí? Entonces, en este camino en el que el presidente Trump ya vio que México es un activo político, es decir, estar golpeando a México es estar alimentando su capital político que lo llevó al poder la segunda vez. Y no creo que se vaya a quedar ahí. Vamos a seguir recibiendo sobrenombres del presidente Trump los próximos 4 años. Conclusión, Rodrigo. Yo nada más hago énfasis
en que esto no es una medida cosmética ni es una medida únicamente de propaganda política. Los intereses geopolíticos ahí están. La asesoría de personajes como Peter Thiel, Elon Musk, Mike Waltz, Marco Rubio, ahí están, e incluso ya es pública en ese sentido. Las 100,000 muertos por fentanilo, ahí están. Las operaciones en México, clandestinas o no clandestinas, ahí están. Los grandes expedientes en el aparato judicial que señalan directa o indirectamente a López Obrador y a sus principales funcionarios, ahí están. Es decir, hay demasiados elementos como para pensar que esto no va a ser real o no va a llegar a buen puerto. Esto es una realidad y yo creo que el gobierno, no el gobierno, yo creo que Claudia Sheinbaum, la presidenta, lo sabe perfectamente y ella también conoce que en la medida en que se agrave un conflicto, que ya lo platicaremos con Adán Augusto López, con Andrés Manuel López Beltrán, con el propio expresidente por el poder de este país, porque en este momento el poder se está disputando dentro de Morena, ella sabe que su carta más fuerte es su relación con Estados Unidos. Así es. Pues bueno, yo lo que concluyo es que, señores, abróchense los cinturones. El 2025 viene muy, muy fuerte, muy pesado para México, muy confrontativo en esta relación, en múltiples frentes, ¿sí? Y como bien lo decías ahorita, Rodrigo, también lo comentabas, Alejandro, la problemática interna de Morena, ya hay divisiones de visión dentro de Morena. Bueno, el simple pleito entre Adán Augusto y Monreal ya dejó en claro que ya hay dos. Alguien apoya a Monreal, alguien apoya a Andrés Manuel, pero son dos visiones dentro de Morena que son ya en choque con fuego no amigo, enemigo. Por tanto, abrochemos los cinturones y esperemos a ver qué va a suceder dentro de los pocos días, 9 días que faltan para que entre en operación y acción el equipo de Donald Trump. Y, por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿qué pensará Marco Rubio cuando vio esta semana el reporte de la cantidad de petróleo, combustible que está enviando México, miles y miles de barriles diarios a la isla de Cuba para mantenerla operando, cuando el resto del planeta le tiene bloqueos? Y como eso, pues va a haber otras situaciones que van a hacer que México se convierta en eso, en un medio de canje en donde preguntémonos por qué el presidente Trump ha estado diciendo quiero a Canadá como Estado 51, sin duda porque los opositores a Trudeau fueron y le dijeron estamos listos para estar acá, pero listos si tú y yo nos aliamos y sacamos a México del TEMEC. Sí. Esas cosas, la migración, el fentanilo, la seguridad, van a ser el pan nuestro, la pesadilla nuestra de cada día.